Hola, vamos a pasar un momento juntos para hablar de la maternidad. Estar embarazada es una cosa natural para una mujer, pero ¿es fácil vivirlo? Para transmitir la vida se necesita a una mujer y a un hombre. A menudo estos hombres no están preparados para la paternidad. Chica o chico, mujer o hombre, tanto para hoy como para mañana. Vamos a mostrarle muchas cosas bonitas. Para comenzar, un documental. ¿Qué ocurre antes de que tengamos 10 semanas de existencia? Con 10 semanas de embarazo hablaremos primero del aborto en numerosas entrevistas y después del sentimiento maternal y del nacimiento. Terminaremos viendo las ayudas que existen para las madres jóvenes, aquellas que permiten a los padres vivir un embarazo feliz. Para comenzar, conozcamos al otro, aquel que todos fuimos, hombre pequeño o mujer pequeña, en el seno de nuestra madre. Esta es una película familiar que describe algunas etapas importantes de la vida: la concepción, algunos minutos, la organogénesis, algunas semanas, y el principio del crecimiento hasta el nacimiento. Este crecimiento comienza al final de la 8ª semana de embarazo y continúa hasta el final de la adolescencia. Empecemos por el principio, aquello que vivimos todos antes de nuestra más tierna infancia. Para medir más fácilmente el paso del tiempo en el embarazo, imaginémonos que la concepción del héroe de nuestra película tiene lugar exactamente en la noche del Año Nuevo, a las 12 de la noche. El 30 de diciembre, a la hora de la siesta, se unen Mark y Sofía, los futuros padres del que todavía no existe. Los espermatozoides dados por Mark se internan en el cuerpo de Sofía, pasan por el cuello del útero, cruzan la cavidad uterina, que los anglosajones llaman santuario, y se internan en las trompas. Unos van hacia la derecha y otros hacia la izquierda. Son las 18 horas y Sofía entró en un corto periodo de fecundidad. Un óvulo que llegó a su madurez es liberado por uno de los dos ovarios. El óvulo es inmediatamente captado por la trompa y empieza a avanzar, empujado por las contracciones y el movimiento de las pestañas que cubren las paredes. De los 500.000 espermatozoides entregados por Mark, solamente los más vigorosos, no más de una centena, alcanzan el óvulo. De madrugada, cuando nadie duerme, bien escondido en el cuerpo de Sofía, un espermatozoide logra por fin atravesar la membrana celular y penetra en el óvulo. Los dos núcleos se preparan para unirse, duplican su material genético. Siendo los óvulos y los espermatozoides todos diferentes, la unión de este óvulo de Sofía con este espermatozoide de Mark dará luz a un niño único e irrepetible. Las membranas nucleares se dispersan y los dos núcleos se fusionan. Los 23 cromosomas que cada uno contiene se unen para formar el patrimonio genético de un nuevo ser humano. Lo que constituye la intrínseca originalidad de un ser humano ya existe. Nada indica a la mujer que ya es mamá desde hace algunos segundos lo que acaba de pasar. Sin embargo, Sofía lleva una nueva vida. Nació un nuevo destino, independiente, libre y con los mismos derechos que cualquier otro ser humano. Para enfatizar este cambio, ya no se habla de óvulo o de espermatozoide, sino de huevo. La primera división celular empieza rápidamente. El primer núcleo se desdobla y los dos nuevos núcleos reconstituyen inmediatamente sus membranas celulares. La vida empieza muy temprano.
o sea, desde su concepción, momento en el cual todo el material genético del padre traído por el espermatozoide se une con toda la información genética del óvulo de la madre. Y eso lo sabemos por la ciencia. Toda la información que viene del padre y que es amenada por el espermatozoide se encuentra con celle que es amenada por l'ovule y que viene de la madre. En ese instante está todo lo que se necesita para formar un ser humano, pero no un ser teórico, sino que este ser que vamos a llamar Pedro, Pablo, Magdalena, un ser que ya está totalmente definido, aunque reducido a su más mínima expresión, pero que se va a expresar si le damos tiempo. En la concepción natural, nadie puede intervenir en la constitución del patrimonio genético de este nuevo hombre. Es uno de los fundamentos del sentimiento imperioso de nuestra libertad y del respeto que se debe a todo ser humano. Ni la mujer ni el hombre pueden intervenir sobre los genes aportados por el óvulo y el espermatozoide, de modo que nadie puede decir a un niño, te quise tal como eres. La constitución de nuestro ser profundo siempre se protegió contra la voluntad del poder de los hombres. Por esta razón somos, a partir del primer instante, definitivamente libres e infinitamente respetables. No somos la cosa de ningún hombre. Los adolescentes tienen este sentimiento cuando se independizan de sus padres. Es absolutamente necesario preservar este sentimiento íntimo, tan importante para la construcción de la personalidad. Nadie puede decir, tú eres así gracias a mí, y no podemos reprochar a nadie tampoco ser tal como somos. Una hora después de la fecundación, la primera célula se divide. Ya sea que el niño haya sido concebido naturalmente o in vitro, se habla de procreación. A través de los actos de procreación, los hombres participan en una creación. En todo esto, la reproducción de los animales y la sexualidad humana tienen un significado totalmente distinto. La reproducción de los animales busca la preservación de la especie. La biología nos hace parecernos a ellos, pero la sexualidad nos permite diferenciarnos. Con el don de los cuerpos se asocian lazos afectivos y espirituales. De aquí deriva la importancia de una educación sexual que educa al mismo tiempo el corazón, la inteligencia y la sensibilidad. De esta forma, el hombre y la mujer se capacitan para tejer de manera responsable una relación que florece en el marco del respeto y la generosidad. El 1 de enero, por la tarde, empieza la segunda división celular. El huevo avanza y las células se multiplican. Vivir una sexualidad es una gran aventura, porque significa vivir una relación que permitirá, llegado su momento, unirse para participar en la creación de un nuevo hombre. En la concepción de un niño siempre somos tres. Para los creyentes hay una participación divina de Dios que da al nuevo ser su dimensión espiritual. Por su lado, los ateos ven cumplirse los planes de la naturaleza. Cuando el hombre participa en la concepción de un hermano, entiende que se hace partícipe de un acontecimiento que lo sobrepasa. Todos tuvimos un día esta apariencia de pequeño racimo de células, parecida a una mora a la que la ciencia no sabe aún diferenciar. Lo más asombroso es que a partir de este momento nada se nos ha añadido, solamente nos hemos desarrollado de manera prodigiosa. ¿Son estas células idénticas e intercambiables? Nada es más incierto. Hoy en día, aún con todos nuestros métodos de investigación, no se las puede diferenciar. Sin embargo, la ciencia progresa todos los días, lo que requiere que seamos prudentes. Considerar al huevo como un conjunto de células es ya reducir nuestra mirada. 64 células. El huevo se transforma. A esta altura se pueden identificar dos zonas celulares, diferenciadas y especializadas. Una es la capa externa que constituirá las estructuras nutritivas y protectoras. Otra es el botón embrionario, ese conjunto de células que se transformará en embrión. Ahora no se habla de huevo, sino de blastocito. De la trompa, este blastocito pasa al útero y ahora está listo para implantarse en la mucosa que cubre las paredes del útero. La organización y la diferenciación siguen ocurriendo en el botón embrionario. El 7 de enero se pueden identificar dos tipos de células, las que constituirán en su parte exterior la piel y el sistema nervioso y en su parte interior el tubo digestivo y sus derivados. Este huevo es un cuerpo extraño para la madre, la cual debería rechazarlo. Para evitarlo, el huevo secreta una sustancia que cubre las células en contacto con el organismo materno. Este, entonces, no reconoce al huevo como un cuerpo extraño y lo deja implantarse.
Hay que darse cuenta de que aquí hay dos seres humanos, la madre y el huevo, un nuevo ser humano que es totalmente distinto de sus padres. Vive en perfecta ósmosis con su madre, en armonía y nunca como un parásito. Me hace una ecografía y me dice, espero que a usted le gusten los niños. Le contesté que sí, pero no había relacionado mis culpas con el hecho que pudiera estar embarazada. Me dijo entonces que yo estaba esperando un bebé y me desmayé. Cuando el laboratorio me dio los resultados, me puse a llorar. Sentía que no era el momento. Estaba muy enamorado de una joven de 17 años. Y curiosamente, sus padres estaban de acuerdo en que viviésemos juntos. Y lo hicimos. La condición era que ella terminara sus estudios. Un año más tarde, cuando ella apenas tenía 18 años, un bebé se anunció. Yo estaba más bien orgulloso de esta situación, orgulloso de que la persona que yo amaba tuviera un hijo mío. Desde el 22 de enero, el corazón empezó a latir. La ecografía Doppler, muy sensible al movimiento, nos muestra su corazón minúsculo que late a un ritmo desenfrenado. Cada 2 días, este ser duplica su tamaño. Lo que se llama la organogénesis. La colocación de los órganos ya está terminada. Nuestro héroe pasó una etapa importante de su vida, pero una etapa entre muchas otras que han de ocurrir. A partir de ahora y hasta el final de la adolescencia va a crecer. A las 10 semanas de embarazo, el feto ha duplicado el tamaño que tenía la 8ª semana. Mide 6 a 7 centímetros. 10 semanas. Es la fecha límite para un aborto legal en Francia. ¿Por qué se acepta suprimir a un ser humano antes de esas 10 semanas y no más tarde? Hasta ahora, tu madre, voluntariamente o generalmente bajo la presión de su entorno y de las dificultades, podía ser conducida y acorralada a hacerte desaparecer. Mi amigo lo tomó muy mal. Cuando le dije que estaba embarazada, su primera reacción fue esa. No quiero saber nada, hazlo desaparecer. Esto fue un golpe tremendo, puesto que ya habíamos hablado de matrimonio y para mí quedaba claro que algún día tendríamos un hijo. Mi mujer se enfrentaba con un serio problema, porque tenía la sensación de haber traicionado a su madre y de haber desobedecido. Y efectivamente, cuando anunció el embarazo inesperado, su madre fue categórica y le dijo que no podía tener ese niño. Estaba fuera de toda discusión. En ese momento, ¿cómo reaccionó usted? Lo que me chocó fue la inquietud de mi esposa. El sufrimiento que vivía, eso me dio miedo. Me sentía culpable. ¿Qué tipo de sufrimiento? ¿Qué tipo de sufrimiento? En el sentido de que existía una prohibición para ella en caso de seguir con esta situación. De imaginar la llegada de ese hijo y que su madre se había negado. Yo no sabía cómo ayudarle. En realidad, él quería un niño deseado, pero no un niño que llegara por sorpresa. Él quería una gran familia, pero quería decidir el día y la hora. Se negó al diálogo y decía, tú te deshaces del niño o yo te dejo. Yo estaba muy enamorada. Él me había ayudado mucho y nunca se había equivocado sobre lo que me había dicho. ¿Qué podía hacer? Por otro lado, no podía imaginar vivir sin él. Inmediatamente pensé en mi novio y en su reacción. Pensé que estaría de acuerdo. Es verdad que no ha sido programado para ahora, sino que habíamos pensado en 1 o 2 años más. Pensé que lo aceptaría, pero no. La ley francesa protege al bebé en la medida en que sea normal, es decir, si no sufre ninguna malformación, minusvalía o enfermedad. Para los minusválidos, el aborto está autorizado hasta el final del embarazo. Pasamos así del aborto legalizado al infanticidio.
Cada cultura genera sus excluidos. En China, la chica pequeña no nace o mueren al nacer. En Francia, son los niños portadores de una minusvalía o de una malformación, incluso curable. Hay una verdadera hipocresía al indignarse ante las costumbres chinas y justificar lo que sucede en Francia. ¿En qué momento supo usted que su penúltimo niño Melchor era trisómico? Algunas horas después de su nacimiento, el pediatra de turno entró en mi habitación y me dijo que iba a examinar al niño. Me quedé muy sorprendida, porque sé que este examen se hace normalmente nada más nacer. Le pregunté si estaba preocupado y me dijo que sí. Inmediatamente se me ocurrió la idea de que podía ser trisómico. Sabiendo que en ninguno de mis anteriores embarazos tuve esa sensación. Le pregunté entonces al médico si podría ser eso y me contestó que sí. Y eso es, en un instante se te cae el mundo encima. En ese momento uno no piensa a la trisomía propiamente dicha, sino a una pregunta que se nos presenta y a la que hay que responder enseguida. Uno presiente que el futuro del matrimonio y de la familia depende mucho de esta respuesta y no cabe el error. ¿Cuál es la pregunta que se presenta? ¿Somos o no capaces de decir sí a algo que no estaba previsto en un proyecto familiar? Decir sí significa aceptar al niño tal como es, trisómico o cualquiera que sea el hándicap. ¿Cuánto tiempo tuvieron para contestar esa pregunta? El tiempo de reaccionar, o sea, 1 o 2 horas. Lo justo para aceptar al niño y de sentirse capaz de irse con él. Se habla demasiado de lo que será este niño más tarde y yo echo de menos que nadie me haya dicho, crezca con él. No se pare a pensar si sabrá leer o conducir. Además, cada vez que yo me preguntaba algo acerca de Melchor, también la pregunta era válida para el otro niño. Si quiero saber si será feliz cuando sea adulto, pienso en mi otro hijo y me doy cuenta de que el hecho de que sea normal no significa que será feliz. Además, la integración en la sociedad está ocurriendo. La mirada de la gente es distinta y se ha acostumbrado al hándicap, a la diferencia. Entonces, a uno le cuesta menos. ¿Te gusta la música, eh? El aborto me concierne y concierne muy especialmente a todos aquellos que, como yo, nacieron después de 1975. No fuimos abortados puesto que estamos aquí, pero hay que saber que por cada 10 de nosotros que fuimos concebidos, 2 o 3 han sido abortados. Nos falta un hermano, una hermana, un primo. En cada sala del colegio faltan 7 u 8 alumnos. Con esta película deseamos cortar esta hemorragia. En Francia, casi 4 millones de personas menores de 25 años deberían estar entre nosotros. Muchas mujeres habrían preferido no abortar. Estos abortos se viven con desesperación y a veces obligación. Una vez realizado, el alivio que se siente no tiene nada que ver con la felicidad. Pero no hay fatalidad del aborto. Hay que hacer lo máximo para evitar este dolor. Es normal que una generación luche contra los extravíos de la generación anterior. Existe una solidaridad entre los niños abortados y nosotros. ¿Por qué ellos y no nosotros? Existe también una solidaridad entre las mujeres abortadas y nosotras. El asunto se me puede presentar a mí algún día y yo quisiera otras soluciones ante estas angustias de la vida. Es importante saber cómo se aborta. Aunque no haya una imagen sangrienta, hay una secuencia dolorosa. En Francia se utilizan 2 métodos, la aspiración y la RU 486. Entrevistamos a una ginecóloga que respeta a la madre y al hijo que lleva en su vientre. Ella nos explica cómo se practica el aborto. Una joven que pide un aborto nunca pregunta por la intervención propiamente dicha. Abortar
es su única preocupación y que no se hable más del asunto, lo que se hace con anestesia general en la mayoría de los casos. Sin embargo, en caso de aspiración, técnicamente el aborto se realiza en dos etapas. Primero, hay que dilatar el cuello vaginal con la llamada sonda. Esta es una varilla metálica con cabeza redondeada que se introduce en el cuello vaginal. Se introducen varias, con calibre cada vez mayor, y a continuación se procede a la aspiración del contenido del útero con una cánula, es decir, un pequeño tubo cilíndrico de plástico que está conectado a un aspirador. Obviamente, dependiendo del tamaño del bebé, es más o menos fácil realizar el aborto. Es por ello que la ley francesa fijó el límite de un aborto a 12 semanas de amenorrea, porque a las 12 semanas de amenorrea el bebé tiene 6 o 7 centímetros de longitud y la cabeza mide 2 centímetros de diámetro. Más allá no puede pasar por las cánulas de aspiración. Está claro que cuando se introduce el tubo de aspiración en el útero puede haber daños, como una perforación o una aspiración parcial del feto y del embrión. Puede haber retenciones, las cuales a su vez provocan infecciones. Creo que el mayor riesgo para los ginecólogos es la perforación. Otro método se extiende, más hipócrita. Es el de la píldora abortiva, que provoca un aborto precoz en las mujeres, sin que ellas lo sepan, y que permite también a los médicos liberarse de su compromiso. Es por esta razón que esta píldora es destinada a las mujeres del tercer mundo, a quienes se le puede administrar sin que ellas conozcan su verdadera naturaleza. Fue experimentada en los países desarrollados, y en particular en Francia, y es considerada por algunas razones más penosa que la aspiración. Presenta una serie de riesgos graves. No me dijeron nada, no me hablaron de los efectos secundarios de la píldora RU 486. Me hablaron de 3 pequeñas píldoras milagrosas que harían desaparecer un problema que nos traumatizaba. Cuando tomé estos 3 comprimidos todo fue muy rápido. Primero me mandaron a un psicólogo que me hizo 2 o 3 preguntas como para saber si estaba bien. Después regresé a la clínica y entré en un despacho. Sobre la mesa había 3 comprimidos pequeños y un vaso de agua. La enfermera llenaba unos papeles. Estaba yo aún reflexionando sobre lo que iba a hacer y si quería realmente hacerlo. Como tardaba un poco, la enfermera se molestó y dijo, ¿qué hace? ¿Qué espera para tomárselos? Como estaba un poco perturbada y frágil, tragué los comprimidos y me fui de allí. Después empecé a sentirme mal. En el camino de la vuelta me decía que no era posible que todo hubiera sido tan rápido y que el problema ya estuviera resuelto. Fui a ver a mi amigo para devolverle su auto y fue entonces allí, en su casa, que expulsé el feto. Me habían dado un frasco y me habían pedido recoger el feto para poder comprobar que era él. Estaba mirando la televisión cuando sentí algo deslizarse. Me precipité al baño, recogí el feto. Vi solamente 2 puntos negros que debían ser los futuros ojos. Y el lunes siguiente fui a la clínica. Le di el frasco a la enfermera y le dije, no sé si es el feto. Se rió delante de mí y me dijo, no es un feto, tan solo un montón de células. Y añadió, ¿quiere que lo tire a la basura? En esta situación todo transcurre rápidamente. Dije que sí. Estaba desorientada, me enviaron a un ginecólogo y me hicieron unos test. La realidad es una pesadilla. El hecho es que no existe traumatismo físico porque no se introducen instrumentos en el cuerpo de la mujer. Son solamente 3 pastillas, nada más. Todo el resto transcurre en el psicológico. Después, todas las noches, cuando mi amigo me traía de vuelta a casa,
Casi le gritaba diciéndole: quédate, tengo que hablarte. Siento que hicimos algo que no se debía hacer. Era el fruto de nuestro amor. Creo que cometimos un error. Él siempre contestaba: no quiero escuchar más de esto, no quiero que me hables más de este problema. Y cada noche yo sabía que tendría una noche horrible. Cada vez que me acostaba, el techo se convertía en la pantalla de mis noches sin dormir. Y esto duró un año. Recordaba la escena, pero más que de tragar los comprimidos, yo me veía levantarme, tirar los comprimidos a la cara de la enfermera y decir: no, me quedo con él. Era traumatizante. Me decía: no cumplí con mi papel. Todo transcurrió demasiado rápido. No estaba bien. Y lloraba, lloraba, lloraba. Cada vez que me hablaba de este problema, lloraba. Esto duró un año, hasta que llegó la noche en que tomé un cuchillo. Había decidido terminar con todo. Eran alrededor de las 3 de la mañana. Tenía la hoja del cuchillo junto a mi corazón cuando el teléfono sonó. Era un amigo, como un hermano para mí, y me dijo: Amélie, ¿no estás bien? Le dije que no, y estallé en llanto. Llegó inmediatamente, y es entonces cuando me di cuenta que tenía que hacer algo. No creo que exista un buen aborto. Prueba de ello es que 20 o 30 años después, las mujeres siguen hablando de esto, incluso para contar que iban a abortar como a sacarse una uña encarnada. Y luego, 25 años después, dicen, él o ella, porque este ser no tiene sexo, tendría 25 años. No, realmente yo no creo que exista un buen aborto, aunque en el momento se haya eliminado el problema. Obviamente, los médicos, el personal encargado de la realización del aborto, que aceptan realizarlo, saben muy bien lo que hacen. Esto no les agrada siempre. Es raro que haya médicos que sean ideológicamente favorables al aborto. Hubo algunos en Francia en los años 70, cuando salió la ley, pero no muchos. En general, no les gusta nada. Creo que hay un cierto menosprecio hacia la paciente que quiere abortar. Ante las reticencias de los médicos, se intenta practicar el aborto sin ellos. La RU 486 es un primer paso, la píldora del día después, un segundo. Actúa de manera diferente según el momento en el que se toma. En el inicio del ciclo podría bloquear la ovulación como una píldora clásica. En el medio del ciclo, después de la ovulación, cuando la relación ha sido fecunda, la píldora del día después modifica las mucosas del útero e impide la anidación. El huevo es rechazado y evacuado. Se trata de un aborto muy precoz, como los provocados por el esterilete. Hoy en día es muy difícil criticar o oponerse al aborto. Se han banalizado u ocultado tanto los problemas que plantea que es casi imposible en la actualidad definir los traumas sociales causados por el aborto. Son varias personas que sufren en distinto grado las consecuencias del aborto. El niño, la madre, el padre, el personal médico e incluso indirectamente la familia cercana y la sociedad entera. En cuanto al niño, no se puede hablar de riesgo. Él se muere. Para la mujer, los riesgos físicos vinculados a un aborto son estadísticamente bajos. Se trata de infecciones que pueden causar esterilidad. En cambio, con la multiplicación de los abortos, ha surgido un nuevo tipo de trastornos, los síndromes posabortivos. El síndrome posaborto es el conjunto de los síntomas que padecen las personas que han sufrido un aborto. Síntomas tales como fuerte sentimiento de culpa, ansiedad, depresión, trastornos psicosomáticos como jaquecas y dolores de espalda, trastornos de la sexualidad. También pueden llegar al suicidio. Las primeras en sufrir estos síntomas son las mujeres, pero no solamente ellas lo sufren, sino también el compañero, los otros hermanos, los padres que muchas veces han presionado a sus hijos a abortar. También sufre el personal del cuerpo médico que se ve enfrentado al aborto. Todas las amigas que he conocido que han vivido un aborto llevan aún el dolor en ellas. Quizá no es el caso de todas, pero todas las que conozco sienten rencor, un pesar o una falta de ganas de vivir, una tendencia nostálgica y depresiva. Lo que les importa es hablar de ello. Ser escuchadas, porque a menudo lo ocultan, como una enfermedad vergonzosa.
Justamente no, hay que romper los tabúes y hablar. Porque cuando se hablara del problema, se podría estudiar y ver lo que no está bien, lo que no encaja. Cuando uno se enfrenta con esta problemática que es nueva, hay que dar una solución y tratar de ayudar a estas personas que sufren. La dificultad es que son pocos los profesionales que se han sensibilizado con el tema. Y son muchos, incluso dentro del personal del cuerpo médico, los que no reconocen el drama que genera el síndrome hasta llegar a negar su existencia. Gracias a las investigaciones, se sabe que el 50% de las mujeres que han abortado se sienten enfermas y el 25% buscan la ayuda de un profesional. Por eso es importante poder ayudarlas y prestarles auxilio. Nadie puede entender el sufrimiento de una mujer que abortó. Los médicos no pueden entenderlo. Los ginecólogos que realizan los abortos no pueden entender este sufrimiento y la paciente sabe muy bien que no puede hablar con ellos. El cónyuge que presionó a la mujer para que abortara no la comprende y no quiere hablar del tema, por poco que él se sienta también algo culpable. Recientemente una paciente me dijo, mi marido no entiende nada, no comprende que yo no pueda olvidarlo. Sabe que es solamente psicológico y como tal dice que vea a un médico que ya pasará. El problema es que 10 años más tarde, incluso con 3 hijos más, me sigue faltando este hijo. Incluso los psicólogos no están dispuestos a escuchar. Y eso porque mucho depende de la opinión de ellos. Sí, de su opinión personal ante el aborto, incluso de su experiencia personal. Mi esposa y yo teníamos una fuerte intuición, irracional, una cuestión de convicción compartida, que nuestro primer hijo era varón. En alguna ocasión dijimos a nuestros hijos que habíamos tenido un aborto cuando éramos jóvenes. No hubo reacción particular de parte de nuestros hijos, pero cuando les dijimos, tuvimos un hijo antes que vosotros y pensamos que era un niño, esto tomó una magnitud considerable. Mi hija mayor, Céline, que tenía 20 años en esta época, se quedó de piedra. Lo primero que nos dijo y que nos sorprendió mucho fue, siempre supe que no era la primera en la familia. Puedo decir que había inseguridad en nuestra familia porque mi mujer y yo nos habíamos puesto de acuerdo, sin que se hubiera hablado de esta manera. Habíamos aceptado la idea de abandonar, yo casi diría de sacrificar un hijo para solucionar un problema momentáneo. A medida que la realidad de este hijo salía a la luz, descubrimos la locura que habíamos hecho en creer que se puede solucionar un problema abortando. Nos dimos entonces cuenta que si habíamos podido ponernos de acuerdo para una cosa semejante, ¿en qué contexto íbamos a poder resistir? Un hombre y una mujer dicen que abortan para resolver un problema. Pero ¿qué hay más importante que un hijo? Si pudimos estar de acuerdo para suprimir a uno, ¿en qué otro contexto hay seguridad? ¿En qué orden de cosas se puede encontrar y respetar límites? Tuvimos la impresión, el instinto, de haber transgredido algo prohibido, algo biológico que hasta los animales respetan. Habíamos saltado esa barrera. ¿Qué quedaba como base para la seguridad de la pareja? A medida que estas personas avanzan en su terapia, la cual incluye a los hombres, estas personas florecen, vuelven a sonreír, encuentran la paz y la serenidad. Lo importante es que pueden hablar de su aborto sin sentirse culpables, como de una experiencia que han vivido.
triste, pero que pertenece a sus vidas. Sobre todo, tienen nuevas fuerzas para poder ayudar a otras personas que han tenido las mismas dificultades. Ahora que se empieza a hablar de ello, que durante mucho tiempo fue secreto, un asunto tabú, algo incómodo, nos encontramos con gente que descubre que está en nuestra misma situación, que reconoce tener dudas y angustia respecto a los niños. Pienso que sería interesante evaluar algunos problemas que la sociedad tiene, algunas señales importantes como las que manifiesta la nueva generación a través de sus dudas existenciales, producto de que el aborto sea tan común, tan trivial y que lleva entonces a un menosprecio de la vida de los niños. Se llama el síndrome del superviviente a un conjunto de síntomas que revelan una dificultad para vivir. Dificultad sobre todo para las personas que viven cuando otros que les eran cercanos murieron. Tienen un gran sentimiento de culpa por el hecho de vivir y de existir. ¿Cuáles son los síntomas? No tengo el derecho a vivir. No vale la pena vivir la vida. Hago intentos de suicidio. No tengo proyectos. Vivo fracasos. Me convierto en un vagabundo sexual y afectivo. Tomo drogas. No tengo confianza en mí. No tengo ninguna seguridad. No tengo puntos de referencia, ni en el tiempo ni en el espacio. Muchos de los jóvenes y de los no tan jóvenes tienen este síndrome. La verdad te hará libre. Si somos 3 en la familia y descubro que éramos 4 o 5, no tengo el mismo lugar. Ya no soy el mayor, sino el tercero. Eso es muy importante, porque con la psicoterapia voy a aprender a vivir en mi lugar y no en el del otro. Los médicos no son indiferentes al aborto. En la mayoría de los casos, no les gusta realizar abortos. Sobre todo que los ginecólogos saben muy bien lo que hacen, porque se trata realmente de un niño y no de un futuro ser. La palabra utilizada, sea por las mujeres o por los médicos, es niño, y dicen que se espera un niño. Los médicos sufren mucho y a veces se asombran de no tener el eco de un sufrimiento por parte de la mujer. Les cuesta entenderlo. Para no sentirse culpables, ellos también intentan vivir el aborto como si fuera un servicio prestado a la paciente. Si no, sería insoportable. Pregunté un día a una joven ginecóloga que realiza abortos si ella misma sería capaz de abortar. Y me respondió inmediatamente: ¿uno de mis pequeños a la basura? Nunca. Es asombroso escuchar eso. Los padres siguen el crecimiento del feto a través de las sensaciones de la madre, que percibe cada vez mejor los movimientos del niño. A las 15 semanas el feto se divierte y se mueve. Es todavía pequeño y se puede mover como quiera. Por ser el primer embarazo, el cuerpo de la madre empieza a cambiar. A partir de 25 semanas, el bebé está preparado para vivir. Los servicios de maternidad reciben todos los días niños prematuros, como Siobhan o Vincent. El nacimiento tiene un significado simbólico, importante, pero con respecto al desarrollo del niño, no es más que un paso. ¿Qué sentí cuando supe que yo estaba embarazada? No me sorprendí mucho porque había hecho todo para quedarme embarazada. Así que no me emocioné mucho.
La emoción grande es en el momento del parto, cuando te entregan el bebé y nos damos cuenta que ese ser que tomó 9 meses en hacerse ya es alguien, un ser humano. Uno se trastorna de emociones. Una joven embarazada que no siente amor por su bebé no se debe preocupar. Es difícil imaginar tener un niño adentro de sí sin verlo. Lo único que se ve es que engordamos y a menudo puede ser un poco agradable. El gran amor, la inmensa felicidad ocurre cuando tocamos, sentimos y vemos al niño realmente. El dilema es grande y uno se debate entre las ganas de quedarse con el bebé y la familia que presiona para que uno se deshaga de él y aborte. En este momento, ¿cómo vio las cosas? Tomé distancia y me tomé una semana para tratar de dilucidar lo que yo sentía. El bebé estaba en mí, yo llevaba la vida y de mí entonces dependía la decisión, o sea, la de dar la vida o de eliminarla. Tomé entonces una semana de vacaciones y pensé, para orientarme, contacté gente que apoya el aborto y otra que defiende la vida. A la semana mi decisión estaba tomada. Guardaba el niño. No podía imaginarme diciendo que lo había matado, que había matado una vida. No podía soportar la idea de pensar que en el futuro iba a cruzarme con niños y empezar a imaginarme que el mío podría tener 5 o 10 años. Me fui a un apartamento, me instalé y seguí trabajando hasta el 7º mes. La violación es un caso extremo. Algunos años antes de su aborto, Amelia fue víctima de una agresión. Lo que ella dice nos aporta una luz nueva al respecto. Sé que me van a atacar por todos lados, pero creo que una mujer que fue violada y que queda embarazada puede quedarse con el niño, siempre y cuando tenga la capacidad de perdonar, de alguna manera, al violador para no trasladar el crimen al niño. Es algo que yo sé que se podría hacer. Claro que es difícil decirlo, pero es aún más difícil vivir 2 violaciones sucesivas. La violación propiamente tal y el aborto. Son 2 heridas y es mucho para una mujer. Creo que el aborto es una violación. En este caso se introduce en el cuerpo de una mujer la muerte. O si no, un cuerpo extraño que trae la muerte o la esterilidad, algo desprovisto de sentimiento, que es todo excepto amor. Mientras que en general, cuando se introduce algo en la vagina de una mujer es por amor, y aquí es para dar la muerte. ¿Cómo una mujer puede recuperarse después de esto y decir que todo está bien? No puedo creerlo. La violación o la minusvalía siguen siendo casos excepcionales. La principal causa de aborto es la falta de apoyo a las mujeres. El primero en fallar es el padre del niño. En vez de ser solidario con la futura madre, se apoya en una ley que le da la oportunidad de desentenderse y así de dejar sola a la madre con esta nueva vida, ante todas las cuestiones prácticas y afectivas que plantea. Es necesario hacer una llamada a los hombres que brillan a menudo por su inmadurez. Se les puede disculpar, pero existe un verdadero problema de educación a la paternidad. Incitamos a los jóvenes a tener una sexualidad precoz, lo que está al alcance de cualquiera, pero al contrario no se les prepara a asumir su responsabilidad. Cuando fallan los apoyos naturales, marido, padre y amigo, existen ayuda para la mujer embarazada. Por parte del Estado francés, el derecho laboral y los subsidios familiares protegen a todas las mujeres embarazadas. Aunque el aborto se haya convertido en la solución oficial frente al desamparo de las parejas o mujeres, existen ayuda para las que no quieren abortar. Los organismos públicos que contactamos se negaron a presentarnos las ayudas que proponen a las mujeres embarazadas. Se encuentra ayuda en varias asociaciones, cada una tiene su campo de acción. Se pueden encontrar en Internet. No es fácil encontrarse sola en un departamento, cuando se vivía antes a 2 y rodeada de amigos. Las familias no se veían, pero igual podía pasar a ver mis padres y mis hermanos. De repente se produce un corte brusco, un corte de tiempo indefinido.
Uno se encuentra sola con este bebé, el bebé y uno y el bebé. En alguna parte hay que encontrar apoyo. Lo encontré en organizaciones que dan apoyo moral a las mujeres en dificultades. ¿Qué tipo de apoyo dan? Este apoyo moral consiste en visitas de señoras que yo no conocía y con las cuales simpaticé y nos hicimos amigas. Y eso hasta el día de hoy. Estas personas cuentan su propio embarazo, cómo son sus niños, su experiencia. Nos hacen ver el lado positivo de las cosas. Cuando estaba embarazada, yo hacía un drama de todo y veía el lado negativo de las cosas. ¿Cómo qué, por ejemplo? En ese entonces pensaba que el niño nunca vería a su padre, que nunca iba a tener amor familiar, tampoco el amor de sus abuelos. Pensé que siempre íbamos a estar solos. Nunca pensé que con el tiempo las cosas iban a mejorar. ¿Qué hace que la vida sea sagrada? Sencillamente, porque es Dios que nos ha dado la vida. Entonces, cuando tocamos a la vida, tocamos a Dios. Y para los que no creen, el carácter sagrado sigue existiendo, de la misma manera porque tiene que ver con nuestra dignidad humana, de la que estamos hechos. A partir del momento que aceptamos que algunos hombres dominan a otros, estamos rompiendo este carácter sagrado, dando paso a lo peor, o sea, a quitar la vida, sea cual sea la razón. Los cristianos, los católicos en particular, siempre han defendido la vida porque quieren defender al hombre. Muchas veces no se entiende la postura de la Iglesia y se piensa que estos viejetes de 80 años en Roma no entienden nada, que no les interesan estos asuntos y que imponen reglas estrictas para que la gente no se divierta. Si fuera eso, sin duda que no tendría interés. La Iglesia mira hacia el hombre, su inteligencia, su libertad, su voluntad y su conciencia. Busca todos los medios para que sea verdaderamente feliz. A la Iglesia le interesan todos los ámbitos de la vida donde el hombre pueda realizarse, como el trabajo, la guerra o la anulación de la deuda externa para los países pobres. Todo le interesa y, por supuesto, el aborto. Advierte que si queremos una sociedad más justa, mejor, hay que proteger el eslabón más débil de la cadena de la vida humana. Et si on arrive, vous savez qu'une chaîne ne résiste finalement, la force de résistance d'une chaîne. El punto de resistencia de una cadena está determinado por el eslabón más débil, y este es el niño que está por nacer. Si logramos proteger la vida de este niño y su derecho a nacer, entonces todo el resto resistirá automáticamente. Al proteger este eslabón más débil, hay una unidad y todo automáticamente fluye y se organiza, ya sea el trabajo, la libertad, la justicia. Yo no he llorado desde que me volví a quedar embarazada y desde que encontré la fe. Realmente la fe me ha lavado. Antes no podía hablar del tema sin llorar. Era un trauma cada vez que hablaba de este aborto. Lo revivía, era horrible. Tras una peregrinación y una confesión, el sacerdote me dijo: ahora usted tiene un deber, el de dar testimonio para evitar que otros jóvenes vivan el mismo calvario que usted. Y es lo que hago.
Para mí, que ahora tengo fe, está además el perdón de Dios. Encontré la fe a raíz de esto y realmente he sentido el perdón de Dios. Me he limpiado y no sufro más hablando de esto. Y por supuesto, sería incapaz de volverlo a hacer. Con el aborto, la mujer se enfrenta a su propia muerte y busca en las palabras del sacerdote la resurrección de su corazón, de su persona y de su dignidad. Necesita escuchar "te perdono". Necesita la acogida de un hermano que le diga: "En el nombre de Dios te perdono". El recibimiento de la paz de Cristo es una especie de reactivación. Esta paz es distinta de la paz psicológica. Digamos más bien que el sacramento tiene su consecuencia psicológica, pero el asunto es mucho más profundo, porque la paz de Cristo agarra, sobrecoge el corazón, porque entonces se restablece la comunión, la relación padre-hijo. Efectivamente, hoy me encuentro 10 o 100 veces más fuerte. Lo puedo decir y no exagero. Soy 100 veces más fuerte que cuando tenía 22 años. Tan fuerte me siento que podría mover montañas por este amor. ¿Se siente también 100 veces más feliz? Absolutamente. Prefiero ser como soy ahora que como era antes. Tenía antes una rutina, mis costumbres, mi bienestar. Quizás no tengo la misma comodidad, pero soy 10 veces más feliz porque la comodidad es una cosa, pero el sentimiento y la paz interior es otra. Y esta no se puede comprar ni con objetos, ni tampoco con dinero. Chicas, tengo ganas de decirles que tengan mucho cuidado porque se les trata de engañar y de llevarlas hacia alguna parte donde la mujer no tiene su lugar. Esa es mi opinión. La mujer no tiene lugar en la muerte. No crean que es algo natural y no hagan de ello una costumbre. Si conciben un hijo, estoy seguro que hubo amor. En general, cuando una mujer tiene relaciones, tiene sentimientos hacia el otro. Dejen la naturaleza actuar. A veces los niños no llegan a término. No somos nosotros quienes elegimos. Déjense llevar, pero siempre del lado de la vida y no de la muerte. Y escuchen a las buenas personas. Como han podido ver, el aborto es una realidad hecha de sufrimientos y de lágrimas. Generalmente las mujeres desearían quedarse con su hijo, pero el entorno las presiona para que aborten. Pida ayuda a los servicios sociales y a las asociaciones que se pueden contactar por Internet. La plupart d'entre elles sont réunies sur un service Minitel, le 3615 SOS Bébé. Vous trouverez ces associations par région et par type d'activité. Gracias por permanecer con nosotros durante este tiempo. Para ayudarnos a financiar la copia de los DVD, puede enviarnos sus donaciones mediante cheque a la dirección siguiente. Nuestra generación debe luchar contra la plaga del aborto. Debemos trabajar para que cada niño sea acogido no como alguien que se presenta sin avisar, sino como un invitado de honor. Tenemos la vida, hay que protegerla.
féconder la terre est ronde d'un petit grain de folie volé dans le paradis. En pèlerin de passage, curieux de tous les langages, des enfants de tout pays, je ferai des amis. De Rome à San Francisco, de Magadan à Rio, de Tokyo à Tombouctou, le monde est à nous. De New York à Varsovie, à Santiago du Chili, de Calcutta à Paris, le monde est à nous aussi. De Kaboul à Pretoria, d'Oslo à Casablanca, de Sydney à Bogota, le monde est à toi, le monde est à moi. De Mexico à Tunis, de Nairobi à Memphis.